Saludos. A continuación vamos a analizar la parte correspondiente a diodos LED, a diodos emisores de luz. Lo vamos a hacer de una manera muy rápida, muy escueta y muy somera. Un diodo emisor de luz no deja de ser un diodo semiconductor, igual que hemos visto anteriormente, en el cual cuando yo le aplico una polarización positiva, es decir, lo polarizo directamente, positivo en el ánodo, negativo en el cátodo, este diodo conduce y circula una corriente. La característica tiene es que en estas condiciones este diodo, al circular una corriente por él, lo que me hace es emitir una determinada luz. También es verdad que si le aplico una tensión negativa, lo polarizo inversamente, por él no circula corriente y por él, él no emitiría una luz. Sin embargo, esta no es su principal misión. Normalmente los diodos LED, emisores de luz, se diseñan y se trabajan como dos tipos de elementos. Por un lado, como elementos de señalización, en los cuales lo que me van a hacer es monitorizar la existencia o no de una tensión de alimentación en un generador de tensión. Y en otros casos, pues bueno, pues como veremos más adelante, como autoacopladores, pero su principal objetivo es aplicarles una tensión directa para que circule corriente y se enciende, o no aplicarle ninguna tensión, con lo cual no circula corriente y no se enciende. Lo que no interesa es aplicarle una tensión inversa, porque la característica que tienen es que la tensión inversa máxima que pueden aguantar es muchísimo más pequeña que los diodos semiconductores. Básicamente, como hemos comentado, pues bueno, pues tiene, igual que antes, dos electrodos, el ánodo y el cátodo. El ánodo normalmente suele venir representado en este tipo de diodos con una patilla un poco más larga que el cátodo. Y como hemos comentado, si lo conectamos directamente se enciende, e inversamente no se enciende. ¿Cómo podríamos probar un diodo LED? Bueno, pues la forma de probar un diodo LED es exactamente igual que la de un diodo semiconductor. Es decir, si lo polarizo directamente, en el caso, por ejemplo, de un polímetro digital, lo que me va a hacer es aparecer la caída de tensión en sus extremos, que suele ser algo mayor que la caída de tensión en extremos de un diodo semiconductor, y además lo que me tiene que hacer es provocar que el diodo LED se encienda un poco. Mientras que si lo aplico una tensión, una polarización inversa al diodo LED con el polímetro, me tiene que marcar overload, me tiene que marcar sobrecarga y además no tiene que encenderse. En estas imágenes podemos ver algunos que otros diferentes tipos de diodos LED, y algo parecido a lo que hemos hecho antes vamos a hacer ahora mirando algunas características de diodos LED en la página web de RS Amidata. Si yo escribo LED, me va a ir a diodos LED de diferentes tipos de diodos LED que nos encontramos aquí. Entonces, si yo miro aquí los diodos LED visibles, que hemos empezado a mirar antes alguna cosilla, pues bueno, me va a dar la diferente gama de productos con que nos encontramos en diodos LED, diferentes tipos de diodos con que nos encontramos. Entonces, bueno, pues lo que se recomienda es que se entre en alguno de ellos, por ejemplo en este me va a entrar en la página web del diodo, me va a indicar las características, me dice que es un diodo LED verde, que es circular, que tiene una intensidad de 180 milicandelas, una longitud de onda, o sea, color, de 525, y luego, bueno, pues diferentes características, una tensión, en este caso una tensión directa muy elevada, de 3,7 voltios y el tamaño. Si queremos más detalles, presionamos, actuamos sobre la hoja de características, y aquí nos vamos a encontrar con las características del diodo LED. Entonces, en este caso es un diodo LED de Kimbright, y bueno, pues la descripción del diodo, las dimensiones, las longitudes de onda, el pico, las dos características que hemos comentado, la tensión directa que en este caso estamos viendo que es del orden de 4,1 voltios, 3,7, 4,1 para una corriente media de 20 miliamperios. Es decir, si yo quiero que este diodo LED me dé la determinada intensidad luminosa que me ha dicho que me podía ofrecer, pues va a tener que ser haciendo circular por él una corriente de 20 miliamperios. A menos corriente, menos iluminación. No tiene absolutamente nada más que eso. Algunas curvas características de la longitud de onda, de la caída de tensión directa en función de la corriente que circula por él. Se recomienda que se analice algunas hojas características de estos diodos LED. Por otro lado, pues bueno, vamos a montar una práctica muy sencilla que va a ser la práctica, paramos esta de antes, la práctica de un diodo LED. Entonces, para la práctica de un diodo LED tenemos este circuito que nos encontramos aquí. Entonces, bueno, pues en este circuito, un segundo, vamos a
lo voy a volver a poner como estaba originalmente. Y originalmente nos encontramos con que el circuito es este. Me encuentro una fuente de tensión de 12 voltios, me encuentro un diodo LED, a los que siempre un diodo LED hay que colocarle en serie una resistencia limitadora de corriente para que circule la corriente nominal, por ejemplo, en el caso del que hemos visto anteriormente, los 20 miliamperios. Entonces habría que decir, no, ¿esta resistencia de cuánto es? Esta resistencia tiene que ser de 12 voltios menos los 4 que caían aquí, 8, entre 20 miliamperios, pues tiene que ser una resistencia de los ohmios que sea. Si yo cierro el interruptor y está polarizado directamente el diodo, se tiene que encender. Si yo lo abro, está apagado, como se puede ver aquí. Ahora bien, también nos damos cuenta que este diodo LED está polarizado inversamente, con lo cual, por mucho que cierre yo el interruptor, el diodo LED no se enciende. Para probarlo, podríamos colocar aquí un punto de prueba como este, con que nos encontramos aquí, en el cual yo, cuando le dé en marcha a esto, me va a medir diferentes valores, entre ellos la intensidad por este punto. Me está diciendo que la intensidad es 0 amperios. Si yo cierro, me dice que la intensidad es 24 picoamperios, o sea, prácticamente cero, con lo cual el diodo LED está apagado. Si yo lo coloco como debe de colocarse el diodo LED, es decir, si yo lo coloco, un momento, si yo lo borro y si yo le doy la vuelta, para dar la vuelta es marcarlo y le digo control R y control R, ya le doy la vuelta. El problema con que nos encontramos es que se cambian las líneas, no importa, las volvemos a construir. Para construirlas pinchamos un componente al otro extremo de este componente al otro extremo. Si volvemos a colocar aquí un punto de medida, en este punto, vamos a ver cómo ahora mismo, y le doy marcha, si yo ahora a esto le doy marcha, como el interruptor está abierto, la corriente que circula por aquí es cero y el diodo LED no se enciende. Si yo le doy a este, vemos que este diodo, por aquí circula una corriente, se ha encendido, se han sobreiluminado las flechas y me está diciendo que la corriente por aquí es de 5,12 miliamperios. Entonces, en función, pulsando la barra de espacio, abro, cierro el interruptor, lo que estoy haciendo es ver cómo este diodo conduce o no conduce, o sea, se ilumina o no se ilumina. Con esto damos por terminado este tema. Se aconseja analizarlo y realizar las prácticas correspondientes que se indican en la plataforma.